Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, familia, qué gozo, qué alegría es poder estar nuevamente con ustedes en este tiempo que hemos separado, trabajado y consagrado a nuestro Dios, lo cual es este servicio, este culto en esta mañana. Así que vamos a disponernos para disfrutar de este espacio en la presencia del Señor, de las alabanzas, de las oraciones y de la predicación de la palabra, porque hoy Dios nos sigue hablando. Así que quiero invitarle para que tome una actitud y una posición reverente para el culto que hoy celebraremos a nuestro Dios. Invite al resto de la familia, comparta el link con los amigos y familiares para que todos nos unamos a esta gran celebración. Abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Señor, en esta mañana reconocemos tu grandeza, tu poder. Tú nos sacaste con mano fuerte de ese mundo en el cual éramos esclavos del pecado. Así como el pueblo de Israel fue esclavo por el faraón durante muchos años, tú nos has hoy liberado de la opresión del pecado que nos agobiaba. Hoy celebramos esa liberación que tú has hecho para con nosotros. Hoy reconocemos tu grandeza, Señor, y en este servicio queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Queremos celebrar, Señor, nuestra liberación en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Allí donde tú te encuentras en casa con tu familia, vamos a disponer nuestros corazones y exaltar el nombre de nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Creador. Y vamos con palmas, así es.
siempre vivo. Exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Tú pagaste por mi vida, siempre existe el sacrificio y no olvide el alma mía ninguno de sus beneficios. Él perdona tus errores, dime qué más y te sana la dolencia. Como no me rescata del oscuro y demuestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, dime que sí y te colma con sus bienes. Te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes. Él perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te sana las dolencias, mi Señor. Rey de Reyes, te rescata del oscuro, mi pastor. Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Reyes, y yo a ti te canto un son, pa' que me bendigan, pa' que me bendigan, pa' que me bendigan, pa' que me bendigan, pa' que me bendigan. El Señor me liberó y yo bailo son. Rey de Reyes, y te quita toda angustia y depresión. Rey de Reyes, este año y te protege, oh mi Dios. Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Reyes, yo a ti te canto un son, pa' que me bendigan, pa' que me bendigan, santo y son, pa' que me bendigan, pa' que me bendigan. Te perdona tus errores, dime qué más y te sana las dolencias. Ay, como no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes. Te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes. Y yo te canto a ti, y yo te canto a ti, mi buen pastor. Rey de Reyes, tú me diste la alegría y bailo son. Rey de Reyes, te llevas de toda angustia, santo Dios. Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Reyes, y yo a ti le canto un son, pa' que me bendigan, pa' que me bendigan, santo y son, pa' que me bendigan, pa' que me bendigan. Rey de Reyes, te damos la gloria a ti. Todopoderoso eres, por eso te alabamos. Con el gozo y la alegría que da estar delante de tu presencia. Alaban al Señor, habitantes de la tierra. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Alábale al Rey soberano. Pueblos todos, batir las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro
todos, batir las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, palmeando nuestras manos, lanzando en nuestros pies, pueblos todos, batir las manos, alabad a Dios con voz de júbilo, pueblos todos, batir las manos, alabad a Dios de Israel, alabad a Dios de Israel, alabad a Dios de Israel. Alabad al Dios santo y soberano, a nuestro Rey de Reyes. La palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3: no tengas otros dioses además de mí. En este espacio vamos a honrar y glorificar a nuestro Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y es una manera de nosotros expresar nuestra fidelidad al Dios verdadero. Hoy honramos al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, expresándole nuestra gratitud a Él. El dinero no es un Dios para nosotros. El dinero no es el fin. Es una manera que tenemos como también adorar al Señor. Así que vamos a darle gracias por la oportunidad que Él nos da de compartir con otros en la canasta del amor, de honrarlo a Él, reconociendo su grandeza, que lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Solo somos administradores, y lo material, el dinero, no es un ídolo, no es un Dios para nosotros. Señor, te alabamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Presentamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, reconociendo que solo tú eres Dios, digno de ser contemplado, reverenciado, honrado, alabado y bendecido. Hoy, Señor, te damos a ti toda la gloria por la oportunidad que tú nos das de poder compartir con otros, solidarizarnos con los más necesitados y poder también de esta manera garantizar que tu palabra siga siendo predicada en otros lugares. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. A nuestro Padre bueno, alabadle con todo el corazón. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza, Señor. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad.
olvidar. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré, en mi desierto te encontré. Vamos, iglesia, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo camino, Señor, camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, Señor, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelve, Señor, te anhelamos a ti, Señor, soberano Si tu diestra me ha traído hasta aquí,
Gracias, Jesús. Si hasta aquí hoy nos has traído, Dios, imposible callar. Bueno, mis hermanos, aquí preparados para escuchar la palabra del Señor en este primer domingo del mes de septiembre. Ya iniciando este noveno mes de este año 2022. Toda una expresión de la misericordia y la bondad del Señor poder contar que hoy podemos llegar hasta este día y estar celebrando aquí reunidos, disfrutando de la bondad de Dios en conjunto, dando gloria al Señor. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor en este momento, la exposición de la palabra del Señor en el libro del Éxodo, como lo leímos al comienzo, el libro del Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3. Un texto un poco incómodo para nuestro tiempo, porque la exclusividad es algo que no nos gusta mucho, pero la Escritura sí va a hablarnos de lo exclusivo que es Dios, el único y verdadero Señor. Quiero compartir unas palabras que cita el pastor Timothy Keller en su libro Dioses que fallan, y él, citando a otro autor del año de 1830, dice lo siguiente, haciendo un análisis, este autor que está citando Timothy Keller, haciendo un análisis de la sociedad estadounidense, estamos hablando de siglo XIX, 1830, dice lo siguiente: una extraña melancolía que invade a sus habitantes aún en medio de la abundancia. Es parte de las observaciones que este autor hace sobre la América del siglo XIX, primera parte del siglo XIX. Y es que los estadounidenses creían que la prosperidad saciaría, y creo que no solo los estadounidenses, sino todos pensamos que la prosperidad económica sacia la sed de felicidad. Es muy común encontrar o pensar o a través de algunas expresiones manifestar que la prosperidad económica es lo que en realidad va a saciar esa sed de felicidad que todos tenemos. Y este autor va a decir, ya interpretado por Timothy Keller, dice: pero semejante esperanza era ilusoria. Sigue diciendo el autor citado por Timothy Keller: los gozos incompletos de este mundo nunca satisfarán el corazón del hombre. Esta extraña melancolía se manifiesta de muchas maneras, pero siempre conduce a la misma desesperación, nacida de no encontrar lo que se busca. La extraña melancolía que invade nuestra sociedad, una desesperación que es inconsolable porque nace de perder algo esencial, y una vez se pierde la fuente de lo esencial, ya no hay otras fuentes para recurrir, se quebranta nuestro espíritu. Este es el resultado, dice el autor, este es el resultado de escoger un goce incompleto de este mundo y convertirlo en el eje de nuestra existencia. Esa extraña melancolía, ese quebrantamiento de espíritu, esa depresión, esa ansiedad de nuestro tiempo, es el resultado de escoger un goce incompleto de este mundo y convertirlo en el eje de nuestra existencia. ¿Qué tal la nota del autor del siglo XIX? Parece que nos estuviera leyendo hoy en el siglo XXI, casi 200 años después, estamos 2022, y este autor expresa estas palabras en el año de 1830, 200 años después. Y es que efectivamente vivimos, creo que, en una sociedad desesperada, con una extraña melancolía porque nada logra saciar
la necesidad que tenemos nosotros de felicidad, y hemos tratado de ir a un lugar y al otro y de tratar de encontrar cómo resolver las grandes y profundas situaciones que vivimos, y lo que estamos encontrando es en un profundo desespero. Hemos hecho del eje de nuestra existencia tantas cosas y todas nos han llevado al fracaso, a la crisis, a lo que llama este autor una extraña melancolía, una desesperación que es inconsolable. Y cuando nos encontramos en ese estado, en esa situación, lo que nos sucede es lo que sucede cuando despertamos o despierta la persona luego de consumir licor y ha perdido su estado de conciencia. La pregunta con la que se despierta quien ha perdido y ha entrado en ese estado de inconsciencia es: ¿en qué estábamos pensando cuando nos involucramos en esto? ¿En qué estábamos pensando cuando nos involucramos en este tipo de relación? ¿En qué estábamos pensando nosotros cuando nos involucramos en este tipo de decisiones? ¿En qué estábamos pensando? Y lo que nos queda es solo una melancolía. Una melancolía. Preguntas como: ¿por qué actuamos de manera irracional? ¿Por qué? ¿Por qué actuamos de manera irracional? Es el momento en el que vamos despertando a la realidad y surgen preguntas como esos, pero desafortunadamente muchas veces preguntas como estas: ¿en qué estábamos pensando cuando nos involucramos en esto? Cuando decidí esto, cuando replanteé mi vida de esta manera, cuando tomé esta decisión, ¿en qué estaba pensando? Desafortunadamente, cuando caemos en la cuenta ya estábamos demasiado tarde y hemos perdido muchas cosas. La familia, a veces hemos perdido oportunidades, hemos perdido tiempo, hemos llegado a una edad avanzada y solo nos queda preguntarnos en qué estábamos pensando, que me llevó a tomar esa decisión. ¿Por qué actué de manera irracional? Eso es la manera en cómo desafortunadamente estamos nosotros viviendo hoy. ¿Y por qué tomar este autor? La cita que hace Timothy Keller de este autor en su libro Dioses que fallan. ¿Por qué tomarlo? Para hablar de la introducción que hace Moisés a los mandamientos. Generalmente nosotros pensamos que los mandamientos es un código de ética, un código donde se trazan todos unos lineamientos para la vida. Pero lo curioso es que estos mandamientos inician no con una norma ética, sino que inician con un mandamiento religioso, con una directriz religiosa. ¿Por qué más bien los mandamientos, si han de tratar los problemas de la sociedad, por qué no se anticipó el decálogo a hablarnos, por ejemplo, de cosas como la eutanasia, que ha sido tema de discusión por estos días en Colombia, o por lo menos en este año, del aborto, que también ha sido tema de discusión en este año? ¿Por qué no se ocupó más bien de hablarnos del sexo y la manera en cómo hoy se vive la sexualidad, con todos los problemas de género que estamos hoy viviendo, con todas las situaciones de lo que es y conlleva el matrimonio igualitario, con todo lo que conlleva todo lo que vivimos, toda esta experiencia que estamos teniendo hoy con relación a la tensión de género? ¿Por qué no inicia el libro o este decálogo hablando de la corrupción, que es un tema que nos está afectando a todos, a todo el mundo, y en especial naciones como Colombia? ¿Por qué no inició de esa manera? Y creo que la razón por la cual los mandamientos inician planteando la relación con Dios es que nuestras decisiones éticas en última instancia dependen de nuestra relación con Dios.
nuestras decisiones éticas dependen de nuestra relación con Dios. ¿Recuerda la cita que tuvimos de Timothy Keller en la cita que hace a este personaje de hace 200 años, casi 200 años, donde habla de esa extraña melancolía, fruto de una sociedad que ha considerado encontrar la fuente para saciar su sed en cuanta cosa ha aparecido? Han recurrido a fuentes, para colocarlo en términos del profeta Jeremías, han ido a fuentes que están a cisternas rotas, que con el tiempo se dan cuenta que no logran satisfacer la vida y la sed de felicidad que se tiene. No logran satisfacerlo. Y lo que tenemos hoy es una sociedad quebrantada de espíritu, con un goce incompleto, fruto de que hemos tratado de hacer de tantas cosas el eje central de nuestra vida. Y lo que aquí el mandamiento nos está diciendo es que el eje central, lo esencial para el cristiano, es su relación con el Señor, y a partir de allí su vida, su hacer, su pensar, sus valores, sus principios comienzan a transformarse. Es a partir de la relación con Dios. ¿Cómo es que se inicia y se incorpora un nuevo código de ética una vez llegamos al Señor? ¿Porque nos inculcan en la iglesia un código de ética? No. La razón por la cual cambia nuestra manera de pensar, de hacer, de actuar, no es en razón de que nos fuerzan a cambiar nuestras formas. Es por una relación que se inicia a fomentar y que ha de crecer día a día, una relación con el Señor Jesucristo. De manera que no es cristiano quien tenga unas normas éticas muy altas y cumpla los mandamientos como están trazados en los otros mandamientos en este decálogo. No. No es cristiano quien tenga una alta moral, un alto código de ética y moral, muy elevado código de ética y moral. No. Es cristiano quien sostiene una relación con Dios en Cristo Jesús por el Espíritu de Dios. Quien tiene una relación con Dios gracias al sacrificio y la obra completa de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y es eso lo que va a determinar en realidad. Es eso lo que determina mi pensar, mi actuar, determina mi conjunto de valores y principios. No es otra manera. Esta semana estábamos en un discipulado y la primera pregunta que trato de formularles a las personas cuando entramos en el discipulado y estábamos con una familia en un discipulado, esta semana nomás. Y le preguntaba a la familia, ¿qué es lo que me define como cristiano? ¿Estar sentado en la banca de una iglesia? ¿Ser parte de un credo religioso o profesar un credo religioso? ¿Qué es lo que me define como cristiano? ¿Estar y participar en las actividades de determinada grupo religioso? ¿Tener un código? ¿Confesar un credo? No. Lo que me define como cristiano es mi relación con Dios, con el Señor Jesús. De manera que el cristianismo es una relación, no es un código. Por eso pensar que el cristianismo es un conjunto de valores es una reducción del cristianismo. Pensar que el cristianismo es un conjunto de valores es una reducción del cristianismo.
Pensar que venimos a la iglesia para inculcarle a nuestros hijos un conjunto de valores es una reducción del evangelio. Si traemos a nuestros hijos a la iglesia y si venimos a la iglesia, no es para adquirir unos valores cristianos, es para sostener, alimentar, fortalecer una relación con Dios, y esa relación con Dios a través de la obra de Jesús y gracias a la obra de Jesús en el poder del Espíritu Santo es lo que comienza a transformar nuestra vida, nuestro peregrinar, nuestro pensar, nuestro hacer, nuestros valores, nuestros principios. Es eso. Es eso. Por eso la exclusividad molesta con la que inician los mandamientos. Y es una exclusividad molesta porque en un tiempo tan incluyente como el nuestro, donde todo cabe, parece ser que nadie puede quedarse fuera de la fiesta, sino que todos pueden ingresar. Acá nos dice el texto que hay una exclusividad. Y sin la exclusividad de Dios en nuestras vidas, el cumplimiento de los demás mandamientos es inútil. Sin la exclusividad de Dios en nuestras vidas, el cumplimiento de los demás mandamientos es inútil. Porque lo que me define como cristiano no es no robar, no es no matar, no es no desear la mujer del prójimo, no es no a la codicia, no es el honrar padre y madre. Lo que me define es amar a Dios con todo. Tener y sostener una relación con Dios. Eso es lo que me define. Todos los demás mandamientos son inútiles en tanto no exista esa exclusividad. No existe, es inútil. Otro aspecto importante de esa manera de introducir, porque estamos en la introducción del decálogo, ese primer mandamiento, es el llamado a estar unido íntimamente con el Señor. Y con un Señor que se nos presenta y mire, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Ese llamado a estar unido a Él y esa manera de presentarse, el Señor declara su identidad frente al pueblo, se está allí presentando. Antes de entregarles unas normas que constituirían la columna vertebral de toda esa práctica ética que ellos debían tener como nación, lo primero que hace el Señor es presentarse. ¿Quién es Él? Parece ser que en la antigüedad esto era una práctica muy común, donde se establece un pacto entre el rey y un vasallo, y la práctica es que el rey establece su identidad y plantea cuáles son las razones por las cuales espera él obediencia, espera él lealtad de ese vasallo, para luego pasar a estipular las normas que el vasallo debía cumplir. Aquí tenemos a Dios estableciendo un pacto con Israel y empieza recordándoles quién es el Señor. Yo te saqué. La razón por la cual el pueblo debía obedecer no era por el miedo al Dios soberano, era por la evidencia de la misericordia que Dios había mostrado en ese hecho que le está presentando. Yo te saqué de Egipto, del pueblo donde eras esclavo. Ese acto de la misericordia de Dios era el motor que debía impulsar la obediencia del pueblo
de Israel. Era lo que debía motivar esa obediencia, esa lealtad, porque Dios había mostrado su bondad, Dios había mostrado su amor para con ese pueblo. Y eso debía ser motivo de alegría y gratitud. Y frente a ese impacto de ese amor y de esa bondad manifestada en ese acto de lo saqué, te saqué, era un acto de obediencia. ¿Se da cuenta la manera como el texto va hilándose? ¿Sí? El Señor empieza presentándose. Yo soy el que soy, es la expresión que está allí. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el que soy. Y es esa expresión del nombre de Dios que nos va a comunicar a nosotros que Dios es totalmente independiente de nosotros, pero nosotros totalmente dependientes de Él. Porque Él fue el que los sacó de esa condición de esclavitud. Él fue quien los sacó. Ese nombre refleja esa autosuficiencia de Dios. Ese ser de Dios que no depende de nada ni de nadie. Es el eterno, el autosostenible, autónomo por definición. Mientras los demás dioses necesitan cobrar vida a partir de nosotros, Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Y no solo tiene vida en sí mismo, sino que le da vida al pueblo porque redime al pueblo de su condición de esclavitud. Aquí lo que el Señor hace es recordarles a los israelitas que Él es Dios quien los creó, quien los escogió, quien los salvó, quien los trajo de donde estaban, quien les dio muestras de misericordia, del cumplimiento del pacto que hizo con su padre Abraham. Es el Dios fiel que cumple su palabra. Y parte del cumplimiento de ese pacto se manifiesta en este acto del Señor entregándoles los mandamientos. Porque son el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que ha experimentado el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Entonces tienen una manera de vivir. Tienen una manera de vivir. Tienen una forma de vivir. Esa es la manera en cómo se nos introducen los mandamientos. Y es que aquí tenemos un texto que introduce los mandamientos, pero que está en armonía con el resto del mensaje de la Biblia. Y es el llamado a que no hay más dioses. Todos los demás dioses son ídolos. Como lo dice el autor que cita Timothy Keller en su libro. No son sino dioses creados por nosotros los seres humanos, creados en nuestra intención de resolver algo de nuestra vida, esa sed de felicidad que tenemos. Y con lo que nos estamos encontrando es con unos gozos incompletos y con una incapacidad de poder satisfacer las profundas necesidades del corazón del ser humano. Por eso la sociedad hoy anda en una extraña melancolía que se manifiesta de muchas maneras. Una desesperación nacida de no encontrar lo que estamos buscando. Esa extraña melancolía que nos lleva a una sociedad desesperada, deambulando de un lugar para otro, tratando de encontrar la fuente para saciar la sed que tiene, y van, como lo dice el profeta Jeremías, a unas cisternas rotas y han dejado el agua viva por acudir a sus cisternas rotas. Eso es lo que encontramos
en la Escritura. Mire lo que encontramos en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 4, versículo 28. Deuteronomio 4, versículo 28. Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, hechos por los seres humanos, dioses que no pueden ver ni oír, ni comer ni oler. Eso es lo que ellos van a encontrar y a lo que se van a ver seducidos. Creo que muy bien está leyendo el autor citado por Timothy Keller la situación que está viviendo el pueblo de Israel y así el mundo entero. Muy similar a lo que encontramos allí también en el Salmo 115, cuando el Salmo 115 nos va a hablar de ese Dios que está en los cielos y va a describir ese Dios que está en los cielos al que se le está reclamando, ese Dios que está siendo cuestionado por los pueblos alrededor de Israel, y los pueblos alrededor de Israel le preguntan a Israel: ¿dónde está tu Dios? E Israel responde: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos, le dice Israel al resto de las naciones, son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, oídos, tienen oídos pero no pueden oír. La impotencia de las demás deidades. El Señor es único. Es la única fuente que puede saciar. En la Escritura, los demás dioses no son en realidad dioses, aunque tienen poder para esclavizarnos. Y por eso entramos en esa expresión de dolor cuando nos preguntábamos allí, una vez salimos de ese caos en el que estamos consumidos o absortos, nos preguntamos en qué estábamos pensando cuando le vendimos nuestra alma y entregamos toda nuestra devoción a estas deidades que tienen un gran poder para esclavizarnos, pero no logran saciarnos. ¿En qué estábamos pensando? ¿En qué estábamos pensando como sociedad cuando le entregamos nosotros la vida a la codicia, al materialismo que vivimos hoy? Cuando nos entregamos desenfrenadamente al placer. ¿En qué estábamos pensando? Porque fruto de entregar nuestra vida a la codicia y de ese amor al dinero, hemos descartado y hemos desechado la familia. Hemos dejado que nuestros hijos crezcan sin padre y sin madre. Y una vez nuestros hijos crecen sin padre y sin madre, como que vamos entrando en una expresión de dolor ya tardía y nos preguntamos en qué estábamos pensando, que olvidamos lo esencial en la vida. Entramos en lo que el autor pasa a llamar un quebrantamiento de espíritu. Esos dioses no son reales, pero tienen un poder para esclavizarnos impresionante. Es así como nosotros podemos hacer ídolos de cualquier cosa podemos hacer ídolos. De hecho, los hemos creado, pero no son más que la creación de nosotros, los seres humanos. No son más que eso. La idolatría tiene que ver con inventar o poner en el lugar que solo corresponde a Dios, al Dios verdadero, o junto a Él, cualquier cosa en la cual nosotros depositamos nuestra confianza. Timothy Keller, en el mismo libro, hablando de los dioses que fallan, dice: un ídolo es algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón y su imaginación más que Dios, cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. Cualquier cosa en la que usted coloque su esperanza, esperando que le proporcione solo lo que Dios puede darle. Es tratar
de colocar en el lugar que le corresponde exclusivamente a Dios a cualquier otra deidad de nuestro tiempo. La pregunta que nos viene acá, pues si la Biblia dice que no hay más deidades y no hay sino un solo Dios, entonces ¿para qué colocar el mandamiento si no hay más que un Dios? Porque efectivamente no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Pero lo cierto es que nosotros andamos divinizando personas, animales, objetos, andamos rindiéndole culto y adoración al cuerpo, a la sexualidad, al deporte. Andamos rindiéndole culto a las grandes personalidades religiosas aún. Andamos rindiéndole culto, andamos divinizando todo cuanto se nos va poniendo por delante y nos ofrece algún grado de felicidad con una expectativa de saciar la sed que hoy tenemos y que no logra saciarla. El primer mandamiento es una elección excluyente y eso es lo molesto del primer mandamiento. Dios es una elección que excluye todas las demás posibilidades. Dios es una elección que excluye todas las demás posibilidades. Una y otra vez en la Biblia se nos plantea la elección de Dios como una opción radical y sin alternativas. Radical y sin alternativas. Solo recordemos las palabras de Josué, cuando está a puerta ya de terminar su vida y está entregándole ahora la dirección del pueblo, de las familias, a esa nueva generación que le sucede a él. Y el desafío para esa nueva generación es el siguiente, en el capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid al Señor. Si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y es que escoger al Señor significa amarlo. Cuando leemos el primer mandamiento dice, yo soy el Señor tu Dios, no tengas otros dioses además de mí. Escoger al Señor significa amarlo. Es una relación entre Dios y nosotros, que está mediada por el amor, una entrega sin límites a Él, un llamado que queda claramente expresado en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un amor que involucra todo lo que soy. Un amor que involucra todo lo que hago. Un amor que involucra todo lo que pienso. Un amor que involucra todo lo que cultivo en el corazón. Un amor que involucra mis relaciones. Un amor que involucra todo lo que soy. Hago, pienso, hablo, miro, escucho, guardo y dejo de hacer. Un amor que es visto como una elección firme y excluyente. Firme y excluyente. Donde no hay relaciones con terceros. No caben terceros en esta relación. Amar es mantener la elección hecha sin tener en cuenta. Sin tener en cuenta. Y esto, quiero hacer una precisión aquí antes de decir esto que voy a expresar, porque nosotros hoy somos muy guiados por el sentimiento, cómo me siento. Yo me siento incómodo, yo me siento
que me siento satisfecho, me siento insatisfecho, me siento cómodo, me siento incómodo. Siento que eso no es lo correcto. Amar es mantener la elección hecha. Básicamente, sin tener en cuenta si me siento bien o no, porque no está definido el amor a Dios por el sentimiento. Es una decisión, porque amar es una decisión. Amar es tener un corazón totalmente dedicado a Dios. Y esto nos lleva a caminar en muchas oportunidades en contravía de lo que nosotros sentimos, deseamos, anhelamos, hemos considerado. Dios demanda de nosotros una lealtad absoluta. Es lo que dice el texto. ¿En razón de qué? En razón de lo que Él ha hecho por nosotros. No es un tirano que viene a obligarnos en razón de nada. Simplemente vino a invadirnos, nos ha hecho suyos y ahora le debemos a Él lealtad sin ninguna razón. No. Él nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para poder saciar la sed que tenemos. Y porque ha hecho todo para saciar la sed que tenemos, es que nos está demandando a nosotros una lealtad absoluta. No quiere terceros en esta relación. En palabras del Señor Jesús, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No. No podemos. ¿Cuáles son esas fuentes a las que hoy estamos recurriendo para saciar la sed que tenemos? ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Cuáles son las fuentes a las que hoy corremos desesperadamente para tratar de saciar la sed que tenemos? ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Cuáles son esas fuentes a las que hoy estamos entregando todo? Esperando que logren saciar la necesidad que hay en nosotros. Pero lo cierto es que nada aparte de Dios puede saciar la necesidad que tú tienes. Nada, ni nadie aparte del Señor puede saciarte. Por eso hoy tenemos que preguntarnos, ¿a qué nos está llamando Dios hoy? ¿Qué implica para nosotros este mandamiento de no tener dioses además de mí? ¿Qué implica? ¿Qué debo replantear? ¿Cómo debo redireccionar mi vida? ¿Cómo debo reconsiderar mi vida? ¿Qué camino debo recoger para volver a andarlo de manera correcta? ¿Qué camino debo desandar para volver a caminarlo de manera correcta? En pos de aquel que es el único que puede saciarnos. ¿Recuerda esa expresión de Jesús? Cuando se levanta aquel día de la fiesta y le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué andamos nosotros bebiendo en esas pseudo fuentes? De donde solo nos quedará la pregunta: ¿en qué estábamos pensando cuando entregamos todo para saciar la sed? Y lo único que hemos logrado es esta crisis en la que hoy estamos ahogados. ¿Por qué actuamos de manera irracional? Es el momento de hacer de nuestra fe en el Señor la ruta, la guía, la señal, la pauta para nuestro caminar. Le invito para que incline su rostro y oremos al Señor y clamemos a Él. Incline su rostro allí donde está, delante del Señor, pensando en la expresión de esta introducción al decálogo. Yo soy el Señor tu Dios.
yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Gracias, Señor, por tu palabra, por el llamado que tenemos hoy, Señor, de poder descansar e ir a ti, Señor, y encontrar, Señor, donde saciar realmente nuestra sed, solamente en ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, qué oportunidad nos ha regalado el Señor hoy de acercarnos a este pasaje y de encontrarnos con esta introducción al Decálogo, un llamado a ser fieles a un Dios que nos ha permitido gustar de su gracia. Amén. Esta introducción al Decálogo nos permite conocer a ese Dios que tiene existencia propia, al gran yo soy. Es hermoso cómo nos va a mostrar el libro de eso, nos va a colocar delante de ese Dios que no depende de nosotros, sino que nosotros dependemos de Él. Gracias al Señor por ese llamado y por convocarnos al único que en realidad puede saciar nuestra sed. Que Dios nos ayude, que la gracia de Dios nos acompañe y que esta sea una semana en la que disfrutemos de ese buen cuidado del Señor. Que esta sea una oportunidad para compartir un café con los nuestros y que sea ese espacio al calor de ese café para poder tener una retroalimentación del llamado que el Señor nos ha hecho. Un abrazo para todos y bendiciones. Y vamos con palmas, así es. Majestuoso y poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Tú pagaste por mi vida, siempre existe el sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de sus beneficios. Él perdona tus errores, dime qué más, y te sana la conexión. Como no, me descarga del oscuro y demuestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, dime que sí, y te colma con sus bienes. Te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey.